es un espacio básico para la convivencia pacífica en el lugar donde se asientan. Esta tarea para directores y directoras es una verdadera epopeya, porque cómo mantener interacción con quienes son los corresponsables, yo diría, más allá de la corresponsabilidad, los generadores de la realidad de los niños y niñas que llegan a las aulas. Una y otra vez se repite y parece ya disco rayado el tema de la familia. Pero aun cuando se repita una y otra vez, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16, señala que la familia es el elemento fundamental y natural de la sociedad. Independientemente de la crisis que se vive en la familia en la actualidad, ¿no?, de la descomposición de la institución, de la propensión a no configurar formalmente familias, de la desintegración de una y otra vez de familias, tenemos nosotros que enfrentar una situación de niños, de niñas que padecen historias dramáticas y que llegan con nosotros muy mal formados, cuando la época de oro de la formación de los niños y las niñas es precisamente la etapa previa a ingresar a primaria. Ya se ha avanzado por un camino desviado significativamente por muchos de estos niños y niñas. Esta aspiración que ustedes claramente tienen como directivos de la escuela primaria de nuestro municipio, para que en lo posible, ¿verdad?, podamos generar una sinergia, primeramente la planta docente. O sea, una planta docente que no labora como equipo de trabajo, como grupo de trabajo, con una visión clara, ¿no?, de cuál es el deber ser del equipo de trabajo, difícilmente puede ayudar en coherencia con el resto de los compañeros y compañeras de la planta docente. La función de dirección es una función de coordinación, de facilitación, de no reducir bajo estima de los docentes, sino por el contrario, ¿no?, empoderarlos en el contenido que corresponde. El mismo artículo 3 es muy claro con la reforma del 19. El rol que ustedes juegan es de transformadores sociales. No es una tarea sencilla, es una revolución pacífica. Y las revoluciones pacíficas generan cambios cuantitativos y cualitativos. Ustedes son precisamente esos agentes de cambio de la realidad. Pero la pregunta y interrogante es: ¿estamos a la altura de ser agentes de cambio? Por ella, creo que es muy importante que ustedes también revisen, ¿verdad?, el documento que se denomina Hacia un nuevo contrato social explícito de la educación, que es en el que se fundamenta la educación 2022-2050. Miren, salimos de la pandemia y salimos con una nueva hoja de ruta. Y es una nueva hoja de ruta. Y la necesitamos, ¿por qué? Porque embona con los tiempos que vivimos. No podemos competir contra la tecnología. Ahí está el conocimiento. Pero sí podemos hacer la tarea para generar desarrollo integral en los seres humanos que estamos formando. ¿Cómo cruzamos transversalmente en el plan de estudios, en la currícula, ciertos contenidos que son esenciales para que no suceda lo que está pasando ahora mismo en escuelas de preescolar, de primaria, de secundaria, lo que pasa en preparatorias, en universidad, incluso en posgrado? No puedo yo expresarles a ustedes lo que ustedes viven, ¿no? Pero la desesperación desde preescolar es evidente. Docentes que no saben cómo, o que no encuentran cómo, o que han ingeniado mil estrategias, no logran tener una ascendencia, un liderazgo en su aula. Con niños pequeñas, con niñas que por muchos factores hay una actitud de rebeldía que no se entiende cómo es que se comportan de esa manera. Ustedes deben entender que esos niños y esas niñas son la expresión de la crianza en su hogar. Entonces, ¿qué responsabilidades podemos asignar a un niño o niña de esa edad? Y sin embargo, nosotros no podemos ser complacientes, porque se descompone la vida en aula y también se descompone la vida en la escuela. Es ahí donde precisamente surgen vías autocompositivas de solución de conflictos. Es ahí donde nosotros debemos desarrollar ciertas habilidades desde preescolar y en los primeros años de primaria. Y se pueden comenzar a desarrollar habilidades sociocognitivas. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara al plantear cuáles son los elementos básicos de enseñanza en un contexto como el que nos encontramos. Y nos señala que estos son sencillos, pero son profundos, y que si nosotros los introyectamos y los trasladamos
de manera coloquial en el aula, bueno, haremos la diferencia. Aprender a dominar, aprender a controlarnos a nosotros mismos. Nuestros niños y niñas saben poco del autocontrol, suelen ser impulsivos. Entonces esa habilidad es importante que nosotros veamos bajo qué logística podemos desarrollarla. Claro que hay estrategias para hacerlo. Se puede modificar incluso la manera en que nosotros impartimos el conocimiento. Aquí la cuestión es que tengamos nosotros la decisión de innovar para que a la vez les enseñemos a los niños y a las niñas a innovar. No tenemos otra alternativa. Enseñarles a memorizar es un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque la información la tienen ellos en cuestión de segundos en el Internet. Entonces, nosotros debemos generar condiciones para la construcción de un ser humano que realmente alcance a plenitud el desarrollo de sus cualidades positivas y de sus habilidades sociocognitivas. Esos elementos que establece la Organización Mundial de la Salud, les decía, es el autocontrol. Ya saben ustedes bastante sobre ello, los cursos que han tomado. También saben bastante sobre asertividad, sobre empatía. Pero no basta saber. Si nosotros fuéramos una sociedad asertiva y empática, ustedes no tendrían problema en manejo en el aula. Pero precisamente la empatía, ¿no? La falta de asertividad por la forma en que se comportan y cómo influyen sobre nosotros, sobre nuestros niños, sobre nuestras niñas, los adultos, pues es que aparecen en escena con una actitud hostil, con un comportamiento que no favorece la convivencia en el aula. Por eso también se establece la necesidad de que los niños y las niñas aprendan a relacionarse socialmente. Ustedes pensarán que esto es natural. Sí, es natural, sin embargo el entorno conspira para que esa naturalidad se convierta para los niños en un reto mayúsculo. O sea, convivir unos con otros, unas con otras, es un reto, lo cual no debiera ser así. Pero vivimos en una sociedad en la que la cultura aliena a las personas. Y la alienación es de alto riesgo para un desarrollo sano. Entonces, así como aprender a relacionarse los niños, y es un reto para nosotros también, y debemos crear mecanismos a través de los cuales se lo puedan hacer bien en el aula, cuidándolos, fortaleciéndolos, elevando su autoestima, etc. También tenemos el hecho de que los niños y niñas deben aprender a tomar decisiones. Mucho de lo que nos pasa en la vida a ustedes, a mí, a las personas, es que no sabemos tomar decisiones y por eso erramos y por eso caemos una y otra vez en distintos contextos. El niño y la niña en el aula, en segundo de primaria, nosotros en nuestra relación de pareja o la interacción con las personas con las que trabajamos o con nuestros amigos o con las aspiraciones que tenemos de realización. Entonces, la toma de decisiones es un tema clave y esencial que nosotros debemos ingeniar cómo lograr que nuestros niños y nuestras niñas puedan hacer. Así como también el manejo de situaciones que son adversas. El niño tendrá que enfrentarlas saliendo de la escuela a su casa. El niño llega a la escuela no como un ser con libre albedrío en esa etapa de la vida. Está en un proceso de formación, está en un proceso de forjarse en su personalidad. Entonces ustedes tienen en cuenta que, pues lo que viene detrás, y lo que viene detrás es una familia disfuncional, que no es solamente una, sino en cada grupo encontrarán ustedes varias personas que vienen de este perfil de familias. ¿Cómo establecer alianzas con la Asociación de Padres de Familia para que podamos, en unidades de mediación de la escuela, poder aproximar a esos padres, a esa abuela, a ese tío, a la persona con la que se están criando esos niños y niñas? Recuerden ustedes que aunque tengamos millones de seres humanos bajo la responsabilidad educativa, este no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Somos seres biológicos, las hormonas influyen sobre nosotros decisivamente. Somos seres que traemos una carga ancestral, la de nuestros antepasados. Entonces es muy difícil y no es nada saludable imputar a los niños y a las niñas su comportamiento. Es decir, ¿cómo te saco? ¿Cómo te rescato? ¿Cómo hacemos algo por ustedes? Cada niño que es expulsado de la escuela por la razón que fuere, es un niño que ya está predestinado a un futuro oscuro, sórdido, y que vamos a ser copartícipes de la destrucción de una personalidad
que después lo vamos a encontrar en una prisión o en cualquier sitio haciendo un daño irreversible, o muerto como integrante del crimen organizado, como sicario o como sicaria, que ahora también ya las mujeres son sicarias y lo hacen, y lamentablemente con tanta agresividad y violencia como los varones mismos. ¿Saben que ha aumentado la población de mujeres privadas de la libertad? Por el hecho de que, así como se lucha por la equidad de género, también la mujer entonces va entrando en el mundo de la igualdad, y ese mundo de la igualdad conlleva el atrevimiento a comportarse antisocialmente. Y esto se produce y a la vez se mira, se percibe en el número de personas involucradas en conductas criminales. Yo estoy convencido, se lo digo, de que nosotros llevamos mucho de responsabilidad cuando en el aula no logramos nosotros salvar la situación. Le voy a poner un ejemplo. Hace no muchos años, cuando el licenciado Osorio Chong era secretario de Gobernación, y ya ven que siempre ha habido planes de pacificar México, etc., miraron que si se podía diseñar o delinear una estrategia para reducir la violencia en Tepito, podría ser un laboratorio que nos serviría a todo México. Entonces escogieron una escuela secundaria donde se encontraban los y las adolescentes expulsados de las escuelas de Tepito. Es decir, entre toda la tragedia de las escuelas en esa zona, aquellos que incluso habían sido separados de la escuela en razón de su comportamiento. Y a nosotros nos tocó generar un programa de mediación escolar en ese lugar. Entonces, se nos pidió, el Instituto de Mediación de México tiene su base aquí en Hermosillo, pero tiene actividad en el planeta entero, en África, en Europa, en toda América Latina, no en Estados Unidos, en Canadá. Y entonces se nos pide a nosotros que intervengamos y comenzamos todo un proceso en el que involucramos docentes, alumnos, padres de familia o personas vinculadas a los niños que tal vez ni siquiera padres tienen, sino que están siendo criados por alguna otra familia, etc. Y al final del día se logró reducir la violencia en la escuela, se logró generar un cambio en la actitud de los adolescentes, ¿no?, en base a una estrategia que obviamente está diseñada y está en programa, ¿no?, y que tuvo que ver precisamente con mediación entre pares, ¿no?, que se prestaba por la etapa de vida de ellos, secundaria, ¿no?, donde ya pues, lo que resta es proveerles a ellos una serie de ingredientes y elementos que hacen el crecimiento de la persona. Este mismo proyecto lo hemos instrumentado en precursorios, es decir, internos que son forjados como mediadores pacificadores pares para reducir la violencia en reclusorios. Si se puede en un reclusorio, se puede en cualquier lugar del mundo. Si se puede en una escuela como esta que les menciono de aquí, de Tepito, se puede en cualquier escuela de México. Y bueno, esto implica, en el caso de nuestro estado, la reducción de violencia significativa. Mucho menos muertos, mucho menos heridos, mucho menos personas que quedan en condición, por ejemplo, de discapacidad permanente. Y en el caso de la experiencia de Ciudad de México, pues los muchachos con otra hoja de ruta. Hicimos cambios incluso en la distribución, en las aulas. Encontramos que una de las estrategias para niños con estas características es crear círculos en aula, círculos didácticos en aula. ¿Por qué? Porque eliminamos los desabancos en línea que van segmentando a las personas, las van aislando y cada quien se va colocando donde cree que más cómodo se siente, pero se va alejando del proceso de interacción, de comunicación, de familiaridad entre todos. Y a través de círculos, ¿no?, se desarrolló todo el programa educativo durante un semestre. Y el hecho de poder cuidarnos, ¿no?, en la interacción verbal, en la interacción no verbal, en la interacción paraverbal, pues eso ayudó mucho. El hecho de que el lunes en la primera clase pudiéramos interactuar con esos niños o niñas sobre qué había sido y qué había pasado y qué había resultado significativo el fin de semana, pues generaba inclusión. Y la inclusión es muy importante. Ahora, pues debemos desarrollar habilidades sociocognitivas. Esas habilidades sociocognitivas las que les hablo, que también habría que sumar a las que ya les mencionó de Organización Mundial de la Salud, el pensamiento crítico, el razonamiento creativo, ¿no?, sobre todo el manejo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, pero también de las tensiones del estrés que solemos vivir en el día a día. Es decir,
Nosotros, en la medida en que desarrollamos nuestras cualidades inherentes a nuestra persona, experimentamos un crecimiento con nuestras cualidades, las ubicamos en nuestro mundo consciente. Recuerden que nuestro mundo inconsciente es tan significativo y es tan elevado todavía ahora, aunque no se hable de que si utilizamos tanto porcentaje de nuestras capacidades, de lo que no hay duda es de que casi el 90% de nuestro mundo es inconsciente. Entonces es un mundo desconocido, es un mundo que podemos intentar conocer para poder tener una mejor relación con nosotros mismos y con las personas que interactuamos. Si nosotros no desarrollamos habilidades de paciencia, de perseverancia, de tenacidad en un territorio hostil, como pueden ser ciertas aulas en ciertos lugares, vaya que vamos a tener problemas nosotros de manejo, de interacción con esas personas. Entonces es importante que nosotros experimentemos un crecimiento más allá de lo que hasta ahora lo hemos hecho, y no hay edad para ello, para que de esta manera nosotros podamos reflejar en aula ese crecimiento. Y ese reflejo se aprecia, se observa con la manera en que nosotros nos comportamos, cómo es que nosotros tenemos distintas miradas de la realidad del aula, y cómo es que también se encuentran estrategias de pensamiento para modificar la vida en el aula. Y entonces ahí es donde entra precisamente una cualidad inherente a nosotros, que es muy potente, que es la cualidad de crear. Y esa creatividad de un aula puede esparcirse a la creatividad en otras aulas, en la escuela entera, y de la escuela incluir en otras escuelas. Entonces, claro, es muy importante para ustedes que definan como estrategia, ya sea escuela por escuela o el sistema de primarias en su conjunto, cuáles son los deberes de los niños y de las niñas. Así como al niño o niña se le inculcan derechos, deben inculcársele deberes. Si nosotros no se los inculcamos desde preescolar y traemos en contra muchas veces la mera educación de la familia, pues ya tenemos un cóctel ahí explosivo. Por ejemplo, en lo personal yo les diría, como decálogo, que simplemente es un esbozo que ustedes como grupo, como colectivo, pueden construir bajo la tesitura de su experiencia. Por ejemplo, un deber de niños es ingerir alimentos saludables, es esencial. Eso previene todo tipo de enfermedades, pero sobre todo la salud del cuerpo se ve reflejada en la salud integral de la persona, ¿no? Que la persona cuide su higiene física y mental, el niño que aprenda esos elementos básicos, ¿no? Como puede ser el cuidado de su medio ambiente, que está ahí mismo en la escuela, ¿no? Con tareas sencillas que generan amor, afecto por un entorno, porque la tierra es nuestro hogar, no la casa donde vivimos, ni la escuela únicamente. Bajo esa óptica, generar un marco de deberes desde el primer contacto de los niños y las niñas con la escuela es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos eso, el niño o niña no toma conciencia de qué es bueno para él. O sea, el niño o niña es un elemento que está ansioso por naturaleza de introyectar todo lo que recibe del mundo que lo circunda. Entonces, si está así, ¿por qué nosotros le proveemos algo o no le proveemos algo, o sí le debemos proveer, que realmente nos ayude a tener un adecuado manejo en el aula? El hábito de la lectura, el estudio, lo que significa el estudio, nunca visto como un sacrificio, como el trabajo tampoco es un sacrificio. Son los dos elementos nodales para vivir como nos encontramos ahora mismo, para todo esto que nos rodea, construido precisamente gracias a la educación y al trabajo. Entonces son dos elementos que realizan al ser, pero que lamentablemente en la cultura mexicana se miran como si fuera sacrificio. ¿Cómo hace un sacrificio estudiar si es lo que nos permite alcanzar el más alto nivel de desarrollo de la personalidad? ¿Cómo lo va a hacer el trabajo si gracias a es como podemos transformar la realidad? Nos distingue de otras especies precisamente la educación y el trabajo. La educación, no la instrucción. Entonces, aquí es donde vienen otros elementos, como puede ser el respeto por los adultos, que son personas que lo mismo instruyen, ¿no? Lo mismo educan, claro, en el marco del respeto a los derechos humanos, pero ese respeto es importantísimo para ustedes, como docentes. Pero esto, vuelvo a repetir, es un tema de práctica. El amor al prójimo o a los semejantes es un tema de práctica. Abstenerse del maltrato a otras personas o a los animales domésticos es un elemento muy importante.
como lo es el respeto a los derechos de sus iguales, ¿no? Y la ayuda a las personas necesitadas. Tanto influye la familia, ¿no? En niños y niñas, pero también qué tanto influyen ustedes como directores, directoras, su planta docente en niños y niñas. Entonces, nosotros mismos, yo me sorprendo cuando miro a mis hijos e hijas y veo el reflejo de mi comportamiento en cierta etapa de mi vida. Entonces, uno se percata de qué tanto influye, que no es determinante. Hay factores de entorno que desvían la personalidad de niños y niñas, o hijos e hijas, pero en términos generales, tenemos nosotros ahí el hecho de que lo que se hiciera, imaginen ustedes qué maravilloso, la sinergia entre escuela, adultos bajo cuya custodia o cuidado se encuentran niños y niñas, y la comunidad. Qué amarre tan potente para evitar el noviable, ¿no? Que un niño o niña por su conducta termine siendo excluido o separado de algo. Y la escuela sigue siendo un ente articulador, porque miren, la familia no está regida por normas, la comunidad no está regida por normas, y a la comunidad le toca la socialización terciaria, a la familia la socialización primaria, y a la escuela la socialización secundaria. Entonces, ¿quién es el ente que puede articular? Pues el que está arreglado, el que tiene una estructura que puede seguirse en base a políticas. Entonces, el esfuerzo tiene que trascender. Entonces, crear unidades de mediación en el sistema educativo es muy importante para el abordaje de conflictos jerárquicos, de los conflictos que ustedes mismos como directores o directoras tengan con sus alumnos, con sus maestros. Se puede crear una estructura de comediación con la Asociación de Padres de Familia y la escuela. De tal manera que las personas que comedian es alguien de la escuela y alguien de la Asociación de Padres de Familia, para que sentados traigan a las personas que están generando esa conducta de ese niño o niña, los artífices de ese ser humano, para que juntos se vele por cómo se puede producir un cambio en estas personas. O si no tienen la capacidad o si no tienen la disposición, pero que se busquen otros caminos, otros senderos, para que ese niño no esté en continuo riesgo y no termine desbocado y después, lamentablemente, desertando escolar y demás, todavía peor, actualizando conductas antisociales o delictivas. Entonces, una unidad de estas características generada en la escuela es muy útil, pero también para resolver los conflictos entre niños. Realmente la experiencia mundial nos muestra que a partir del 4º año se pueden crear unidades de mediación en la escuela para que niños forjados y niñas forjados como mediadores o mediadoras ayuden a sus compañeritos, compañeritas a que resuelvan sus diferencias. Estamos hablando de prácticas básicas, de prácticas elementales. Hay modelos de mediación. Hay modelos de mediación muy sencillos que son aptos para niños o niñas. Y hay modelos de mediación complejos que son aptos para las personas adultas. Por ejemplo, yo desarrollé un modelo en América Latina que se llama mediación asociativa y cambio social, el arte de lo posible. La mediación asociativa significa, no es que tú y yo tenemos una situación y así nos miramos como tú y yo, sino que si tenemos un conflicto, lo miramos desde nosotros construyendo una solución conjunta que nos permita resolver no solo aquello que aparece como conflicto, sino los verdaderos conflictos, aquellos que subyacen a aquello que yo muestro como conflicto. Ustedes saben que lo que miran como conflicto en la escuela no es el conflicto en sí. Lo que está detrás del conflicto ni siquiera está en la escuela. Si no se descubre cuál es el verdadero conflicto, no se resuelve. El niño puede decir sí y al día siguiente repetir la conducta. Hay que ir a las raíces del conflicto para que se defina qué hacer para desactivar lo que está haciendo a ese ser en proceso de desarrollo, en proceso de formación. Entonces, imaginen ustedes cómo generar una escuela pacífica, incluyente, equitativa, solidaria. Imaginen ustedes que ahí se encuentran en la vida cotidiana algunos de los pilares de aprender a ser, por ejemplo, o aprender a vivir juntos. Tiene todo que ver con aprender a vivir juntos.
una convivencia sana, una convivencia donde se privilegia el diálogo, donde los niños aprenden a privilegiarlo. O sea, nosotros debemos encontrar logística, estrategia preventiva a la mediación y poner o colocar sobre la mesa en el día a día. El diálogo es muy importante, pero ese diálogo se genera en aula como parte de la cotidianeidad. Es muy bueno que en los tiempos que vivimos hagamos una revalorización de los niños y de las niñas y ponderemos que en un cierto momento asignarles cierta responsabilidad y darles un espacio de interacción con nosotros como docentes hace diferencia favorable, siempre y cuando nosotros mantengamos el liderazgo. El liderazgo es clave para que nosotros podamos conducir nuestra aula. Si no somos capaces de conducir el aula, entonces, si no somos capaces de conducir democráticamente la familia, entonces, como seres humanos también nos debemos colocar en nuestro mundo interno en un banquillo y hacer una ponderación de qué está sucediendo con nosotros mismos. O sea, ¿por qué no logro encontrar un espacio de paz real en el lugar en el que vivo? ¿Por qué no lo logramos los actores de ese espacio? ¿Por qué no tenemos un rincón de diálogo en la casa? ¿Por qué no concentramos previamente a una situación que se puede tornar en una escalada de conflicto, estrategias de solución del mismo? Si no lo hacemos, ¿qué llevamos al aula? Pues llevamos también nuestra historia, llevamos también nuestras carencias, llevamos mucho de lo que no debiéramos, porque pasa que las frustraciones que nos pasan en otros contextos, inconscientemente las reflejamos en el aula. Entonces el aula se convierte en una válvula de escape para nosotros, pero una trampa para niños y niñas, ¿no? Y particularmente aquellos a los que requieren ayuda, aquellos que en silencio, a través de la mala conducta, piden ayuda. Fíjense ustedes qué paradoja. Te pido ayuda comportándome mal, no comportándome como debo. ¿Cómo democratizo el aula? ¿Cómo lo democratizo de tal manera que el aula no se convierta en un territorio anárquico? Precisamente las habilidades, la asertividad, ¿no? Expresar lo que sentimos y que pensamos sin provocar o generar reacciones adversariales en las personas con las que interactuamos. Y la asertividad ayuda significativamente a que niños y niñas entiendan, capten una estrategia de transmisión de habilidades, que el niño o la niña no lo mira como castigo, sino que lo mira como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tan relevante